Perfecto. Les decía, los derechos biotecnológicos emergen con la biotecnología como una disciplina que puede modificar o intervenir en material genético humano, lo cual genera importantes dilemas desde el punto de vista ético, obviamente social y obviamente legales, ¿no? Los avances de la genética y la biotecnología tienen el potencial de erradicar algunas enfermedades de carácter hereditario, pero también puede poner en riesgo la integridad genética de los individuos. Eh, es por eso que nosotros tenemos que hablar del derecho a la integridad genética. ¿Mm? Eh, este derecho asegura que los individuos, queridos colegas, puedan protegirte de las manipulaciones genéticas no deseadas, eh, y principalmente de manipulaciones o de edición genética, como pueden ser, que ahora voy a explicar, las CRIPS, que permiten alterar el ADN humano, con lo cual se podría manipular a las personas y surge inmediatamente la necesidad, obviamente, de poner un límite a la manipulación genética. ¿Mm? Eh, y en ese sentido, la manipulación genética, eh, o la edición genética, eh, como la técnica del CRISPR, CRIS, CRISPR, CRISPR, eh, permite a los científicos alterar el ADN de un organismo para curar enfermedades. Pero plantea la pregunta ética sobre si los seres humanos tienen que tener el poder de modificar la genética y si esto puede hacerse de manera que se respeten los derechos de las personas y a no ser manipuladas sin su consentimiento. Este es, digamos, el debate, ¿no? En este sentido, la integridad genética y la autonomía nos trae la necesidad de preguntar si las tecnologías de edición genética pueden alterar, por ejemplo, rasgos hereditarios, modificar el germen, por ejemplo, células que transmiten a futuras generaciones. Y en ese sentido yo diría que los seres humanos podrían verse presionados a aceptar tratamientos de edición genética para evitar enfermedades, pero esto podría ser una violación de la autonomía personal. Eh, en este sentido, los CRISPR son una herramienta de edición genética que permite modificar el ADN de forma precisa, eficiente y relativamente sencilla. Eh, Su nombre completo en inglés es Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeats, es decir, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Eso es el nombre eh, técnico, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? Los CRISPR son o es parte de un sistema inmunológico natural que algunas bacterias que se usan en la técnica para defenderse de un virus. Y lo que hicieron los científicos, adaptaron este sistema para usarlo como una tijera molecular. ¿Para qué? Para identificar la secuencia del ADN, editar o eliminar genes, inclusive insertar nuevos. ¿Y qué lo hace importante a esta técnica? Es que es más barata, rápida que los métodos anteriores, tiene aplicaciones enormes, enormes, queridos colegas, en la medicina, en la agricultura, en la biotecnología y en estudios genéticos. Por ejemplo, corregir enfermedades genéticas como la anemia falciforme, crear cultivos resistentes a plagas,
o sequías, investigar tratamientos del cáncer, eh, intentos de editar embriones humanos, y en este caso aparecen algunas cuestiones o algunos, eh, yo diría, casos de estudio que ponen un signo de pregunta a este avance, ¿no? Y uno de los casos que yo les quiero compartir con ustedes es este. Es el caso de He Jiankui y los gemelos modificados genéticamente. Em, ¿Qué es esto? ¿O cuál en principio es el contexto? En 2018, el científico He Jiankui realiza una modificación genética en los embriones de dos gemelas, Lulu y Nana, con la intención de hacerlas resistentes al VIH, al SIDA. ¿Mm? Entonces, el científico eh, le modifica o produce una modificación genética y utilizó la tecnología de edición genética de CRISPR-Cas9, un nombre, una forma, y un sistema que permite cortar y modificar el ADN de manera precisa para alterar un gen específico conocido como CR5, que es utilizado por el virus del VIH para ingresar en la célula humana. Al eliminar este gen en los embriones, Higgins-Kui esperaba proporcionarle una inmunidad natural a estas dos gemelas contra el virus del SIDA. ¿Mm? Este, mm, este experimento fue llevado obviamente a cabo de manera secreta, sin la debida supervisión ética ni la aprobación de las autoridades regulatorias de la comunidad científica internacional. Se realizaron fertilizaciones in vitro para crear los embriones, en los cuales se le aplicó la edición genética en la etapa de preimplantación a la portadora del embrión. Posteriormente, los embriones fueron implantados en las madres para llevar a cabo los embarazos. Eh, el anuncio público, cuando él hace su anuncio público en noviembre del 2018, resultó un escándalo internacional. La comunidad científica condenó duramente su trabajo, considerando que había violado principios éticos fundamentales. Entre ellos, ahí nombro algunos. Falta de consentimiento informado, primer gran principio violado. ¿Por qué? Porque aunque las madres de las gemelas aparentemente dieron su consentimiento, los detalles del proceso no fueron suficientemente informados ni los riesgos fueron informados adecuadamente. Segundo, riesgos desconocidos, ahí lo pongo, ¿no? Aunque la modificación del gen puede ofrecer resistencia al SIDA, al VIH, también se desconoce qué efectos secundarios puede traer a largo plazo la modificación de un gen en manera invasiva. Y se teme que esto pueda generar efectos no deseados o riesgos para la salud de las niñas a la medida que crezcan. Tercero, problemas de carácter ético. Muchos expertos en bioética cuestionaron la legitimidad de modificar la genética de los embriones humanos, especialmente sin un consenso global sobre los límites éticos para la modificación genética de seres humanos. Y por último, obviamente la manipulación genética hereditaria, produciendo, obviamente, que los cambios realizados en el ADN de los embriones afectaron su código genético hereditario, lo que significa que estos cambios serán transmitidos a las futuras generaciones. O sea, y acá hay otro tema muy importante, o sea, se abre
un cambio que no es solamente eh, dirigido a esos dos embriones, a esas dos gemelas, sino que se produce una modificación hereditaria, a la herencia, que a su vez esas gemelas van a transmitir esa modificación de ADN. Obviamente, y con todas las consecuencias posibles que esto puede dar a la humanidad o al grupo social donde las gemelas están. Esto obviamente produjo que la Comisión Nacional China y otras organizaciones internacionales condenaran fuertemente al experimento. Fue considerado un acto irresponsable y peligroso que ponía no solo en riesgo a las nenas, sino a la sociedad en general. Y como resultado, Jiankui fue condenado a 3 años de prisión por la violación sobre leyes claves, ¿no? Sobre las leyes médicas y las prácticas científicas. ¿Qué, qué lecciones claves nos trae este primer caso, ¿no? Eh, Primero, porque yo quiero hacer un parangón eh, con lo que hablamos ayer. Todo este tipo de experimentos o este tipo de supuestos adelantos, eh, cuando nosotros tomamos conocimientos, es que esto ya está superado y que está mucho más adelantado y mucho más desarrollado. Porque muchos de estos avances tienen que ver con un campo que no tiene que ver con el derecho, sino que tienen que ver con un campo que tiene que ver con el avance militar. Muchas veces el avance de la experimentación militar repercute en este tipo de avances que después nosotros tomamos como si fueran avances de la tecnología, ¿no? El ejemplo que más se acerca a eso, ustedes saben que la Internet, la primera aplicación que tuvo fue militar. Esto lo saben, ¿no? Saben que Internet se inventó para preservar la información y no tenerla en un lugar. Entonces, a través de la creación de una nube, la información estaba en no se sabe dónde, ¿no? Entonces, y generalmente uno toma conocimiento de determinados avances que cuando como cuando la comunidad internacional los toma, estos avances ya están mucho más adelantados de lo que uno conoce. Entonces, primera gran cuestión, necesidad de una regulación internacional. O sea, es necesario una serie de normas internacionales que regulen la modificación genética, especialmente en lo que respecta a la edición de embriones y a su implicación en la genética hereditaria. Eh, Principalmente para que evite experimentos como lo de Ji Jiankui. Eh, Todo este tipo de experimentos, no sé si a ustedes les reflejan alguna situación de la historia humana, ¿no? A mí me refiere siempre al AT4, ATZ4. ¿Conocen el plan ATZ4? ¿Conocen, colegas? No, doctor. Diego, No, ¿alguien doctor. conoce? Buenas noches, no había escuchado, doctor. Bueno, este plan, el ATZ4, es un plan que llevaron a cabo de experimentos humanos y genéticos los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que tenía que ver con todo este tipo de cuestiones. Entonces, con esto hay que ir con mucho cuidado, con mucho control, con un segundo punto que tiene que ver el consentimiento informado de transparencia, en el cual es un imperativo que cualquier intervención genética, principalmente en seres humanos, se garantice el consentimiento informado, detallado y sin presiones para la transparencia de los procesos experimentales. Eh, Obviamente la responsabilidad ética de la ciencia, si no en el cual
los avances científicos deben ser utilizados para el bien común y no para fines comerciales o para fines personales. eh, y obviamente el riesgo de modificación genética hereditaria que se va a transmitir en todo caso a quien tiene el derecho a decidir qué características quiere heredar, ¿no? O sea, el caso este de Ji Jiankui resalta el riesgo principalmente de abrir la puerta a la manipulación genética para lo que podríamos llamar crear bebés de diseño, donde uno podría elegir un bebé manipulado de alguna manera, ¿no? Y esto siempre me recuerda a Mengele, ¿no? ¿Se entiende? O sea, tenemos que, es un campo, eh, yo diría, no solo donde debatimos ética y derecho, sino donde se debate la vida, donde hay una limitación de lo que nosotros podríamos llamar eh, lo sagrado, ¿no? Eh, o sea, esta modificación genética de los seres humanos especialmente toca toca cuestiones fundamentales en las cuales las personas, bien sabemos, colegas, que tienen derecho a que su genética no sea alterada sin su consentimiento, y esto puede traer riesgos claros desde el punto de vista ético, científico y sociales, donde la biotecnología, especialmente cuando no se respetan los derechos fundamentales de los individuos, involucrados, ¿no? Y ni hablar cuando la manipulación genética puede crear algún tipo de virus, algún tipo de enfermedad. Eh, Acordémonos del discurso de Obama del 2018, donde él denuncia que hay laboratorios que están trabajando con algún tipo de virus modificado, que después en el 20, y con la posibilidad que ese virus escape, y en el 20 se escapó. Y en el 20 tuvimos el COVID, ¿no? Entonces, entramos en todo lo que tenga que ver con la biotecnología, en un campo de mucho riesgo, de mucha limitación, donde la ética tiene que prevalecer respecto de todo otro tipo de interés u otro tipo de campo, ¿no? Por otro lado, otro de los temas que este campo de los de los derechos biotecnológicos se refieren son a lo que llamamos los neuroderechos. Y los neuroderechos se refiere principalmente a la protección de la mente humana frente a tecnologías capaces de leer o modificar los pensamientos, emociones y decisiones. Eh, Estos derechos obviamente abarcan la privacidad mental, la autonomía cognitiva, y son esenciales para proteger la libertad de pensamiento, y son una categoría emergente de estos derechos de cuarta generación. Eh, y tienen que ver mucho con el sistema nervioso, con el estudio de la nueva neurociencia, la inteligencia artificial y la interfaz entre cerebro y computadora, ¿no? Y principalmente este tipo de derechos buscan prevenir abusos de lo que vamos a llamar la manipulación mental, la alteración de la conciencia o la invasión a los pensamientos privados. Esto es posible. Y aquí me parece que algunos puntos que se pueden eh, mostrar eh, y que nosotros tendríamos que conocer, ¿no? Principales derechos dentro de lo que es la idea del neuroderecho. Yo les diría, primero, el derecho a la privacidad mental, impide el derecho, o el acceso no autorizado al pensamiento, al recuerdo, a la emoción de una persona. ¿Mm? Eh,
el derecho a la integridad mental, que busca proteger a los individuos de manipulaciones externas que alteren su mente o su conducta, como intervenciones tecnológicas que controlen o modifiquen el pensamiento. em, El derecho a la libre voluntad, obviamente, asegura que los individuos no sean coaccionados o manipulados a través de de la tecnología que interfiere en sus decisiones. Y obviamente el derecho a la no discriminación cognitiva, que evita la discriminación basada, ya sea natural o inducida, por tecnologías como la inteligencia artificial o la interfase cerebro-computadora. Eh, no sé, ¿ustedes han tenido alguna vez una experiencia con realidad virtual? ¿Alguien ha ido a Disney, por ejemplo? ¿No han tenido nada con la posibilidad de tener una realidad paralela, una realidad virtual? Yo sí, en los parques de diversiones, en Disney, sí, sí la he vivido. Bueno, bueno, ahí tienen una forma, ¿no? Y eso también se realiza caseramente a través de lo que podemos llamar los juegos. ¿Mm? Eh, de hecho, nosotros en un lugar de la provincia tenemos un juzgado que trabaja con realidad virtual, en la cual se sitúa a los testigos en el lugar en el cual el testigo fue y con eso reconstruyen el hecho que el supuesto testigo vio. ¿Mm? O sea, invadimos o nos posicionamos, que inclusive como fuente del derecho, en cuestiones que tienen que ver, acuérdense que cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos del testimonio, el testimonio que era aquel que vio con sus sentidos, y captó con sus sentidos, con sus diferentes sentidos, una realidad que después puede contar o que puede describir. Si yo a eso le sumo la posibilidad de que la psiquis y que yo interfiera en la psiquis o que yo pueda leer la psiquis, bueno, estamos en situaciones con desafíos legales y éticos que son bastante complicados. Acá pongo algunos, ¿no? Primero, ¿cómo aseguramos que la persona conozca o comprenda el riesgo de la tecnología o que la tecnología puede afectar a su cerebro? En ese sentido, el, el consentimiento de usar algún tipo de dispositivo sobre neurotecnología debe ser claro y accesible. ¿Mm? Eh, Segundo, regulación y protección. La mayoría de de las legislaciones, yo no sé la legislación del Ecuador, pero al menos en Argentina no están preparadas para tratar cuestiones relacionadas con la manipulación de la mente. No sé si Ecuador tiene algún tipo de regulación o algún caso que haya fijado algún tipo de antecedente. No sé, colegas, ustedes me dirán. ¿Ustedes conocen alguno, colegas? No tenemos ningún especialista de nuevas tecnologías dentro del grupo que nos pueda contar si existe alguna regulación. Bueno, por lo pronto no lo sabemos, o sea que posiblemente sea como en el caso de Argentina, no existe regulación. Eh, y también el tercer punto que me parece importante traerles, es la desigualdad y el abuso del poder. Y en este sentido, reflexionar junto a ustedes que el uso desigual de las tecnologías podría crear una brecha entre los que tienen acceso a la mejora tecnológica y aquellos que no. Además, podría existir riesgo de manipulación política, empresarial, ¿no? Eh, es posible, es posible.
se nos abre un mundo nuevo, ¿no? Un mundo al cual nosotros como, como juristas o como interesados en el tema del derecho, no podemos desconocer. ¿Y qué tecnologías afectan los neuroderechos, no? Yo acá les traigo tres temas que por ahí ustedes los conocen o los han escuchado. Primero, la interfaz cerebro-computadora. ¿Mm? En ese primer punto, lo que podemos decir es que la interfaz cerebro-computadora permite la comunicación directa entre el cerebro y un dispositivo externo. Si bien a veces tienen eh, ap- eh, em, aplicaciones positivas, por ejemplo, vieron este hombre que se comunica por una computadora que está en una silla, ahora falleció. em, Stephen Hawking, me Stephen parece. Hawking. Ujú. Stephen Hawking utiliza esta situación que puede ayudar, gracias, eh, para aplicaciones positivas como la rehabilitación de personas con discapacidad. También plantea el riesgo que a través de la máquina podamos tener un riesgo a la invasión a la privacidad mental, a la privacidad del pensamiento. Em, primera cuestión a tener en cuenta. Segundo, lo que podemos llamar una neuroestimulación. La neuroestimulación serían técnicas ¿m? Que alteran la actividad cerebral, como la estimulación magnética transcraneal, que pueden tener efectos no deseados si no se usan de manera ética, ¿no? O sea, una estimulación por fuera del cerebro que puede traer algunos efectos no deseados. Y en tercer punto, lo que se llaman los neuroseguros, eh, que son nuevas tecnologías de monitoreo mental que pueden en el futuro ser utilizados con fines comerciales o de control social. Esta posibilidad cierta de leer el cerebro o de rastrear algunas emociones íntimas de las personas. Eh, entonces, ¿qué impacto me van a traer esto a los derechos humanos tradicionales? Obviamente que el primer gran impacto tiene que ver con el derecho a la privacidad, colegas. Los neuroderechos amplían la noción de privacidad a la esfera interna de la mente. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer ¿es posible mantener la privacidad mental en un mundo donde las tecnologías pueden acceder a nuestro pensamiento? Primera gran cuestión. Segunda, autonomía personal. Eh, los neuroderechos están profundamente ligados a la autonomía, ya que la manipulación del cerebro puede afectar nuestra capacidad de tener o de tomar relaciones libres, ¿no? Eh, es por eso que algunos países, y acá voy a nombrar a Chile, en el 2020 fue uno de los primeros países en reconocer los neuroderechos en la Constitución Nacional. Miren qué interesante, proponiendo la protección del cerebro humano frente al abuso tecnológico. Y la ONU y otras organizaciones están empezando a estudiar cómo proteger estos nuevos derechos eh, y principalmente cómo armar una protección a nivel ético y a nivel legal. Principalmente teniendo en cuenta la idea de privacidad mental, eh, principalmente para permitir que determinadas máquinas que conozcan nuestro pensamiento, sí, sí, Buenas noches, estimado doctor, estimados sí, compañeros. sí, Disculpe que le interrumpa. Yo quisiera más o menos
como que no entiendo exactamente a lo que se hace referencia cuando se habla de derecho a la privacidad, pero respecto a los neuroderechos, como lo que justo estaba comentando de que las máquinas, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Que, digamos, podrían eh, extraer información personal de de una nosotros. persona. Ajá, justamente eso quisiera, digamos, como que aclarar un poco la idea porque, digamos, personalmente no le comprendo muy bien. Si tal vez me puede ayudar con un ejemplo, también Bueno, ayudaría. si yo entro a tu mente, si yo Ujú. tengo la posibilidad de entrar a tu nivel psíquico, ¿m? Eh, podemos tener privacidad mental si yo puedo penetrar en ese campo. Esa sería un poco la pregunta. Y si lo hago por una cuestión psicológica, por una cuestión de una enfermedad, o porque esto sería importante para algún fin, digamos, positivo, a través de lo que les decía. Este hombre Hopkins estaba lisiado, bueno, con una máquina, él a través de su estímulo cerebral podía dar una orden a la máquina y con eso se comunicaba. Si yo eso lo puedo realizar, esa invasión, si quieren llamarlo de alguna manera, que viola o que llega a su intimidad, ¿puede tener una limitación? No sé si se entiende. Claro, claro. Porque Ya. yo accedo al todo. Entonces, el que accede, la máquina en que accede, o el dueño de la máquina, para decirlo de alguna manera, Ujú. tiene que tener un comportamiento ético de la información que él puede llegar a conocer o a recibir. Ya. Por ¿Entiende? ejemplo, en este caso, no conozco muy bien las políticas de información de lo que es la inteligencia artificial o ChatGPT. Podría, digamos, intervenir porque sí me he dado cuenta que en la actualidad como que se utiliza mucho para decir, hola, me siento así, voy a hacer esto en la mañana, ¿qué te parece? O quiero empezar a hacer tal ejercicio, ¿cómo consideras que debería hacerlo así? Eso tal vez tendría que ver respecto al derecho de la privacidad con las tecnologías. Eso también, claro que sí. Y principalmente, y ahí me paro en el último punto, la idea de la autonomía cognitiva, donde esa tecnología puede, por ejemplo, modificar una decisión o influenciar una decisión o o sacarle pensamientos. Eh, yo digo, y vuelvo al ejemplo de por ahí la experiencia de- para los que han ido a Epcot y hemos hecho un viaje a través de una nave espacial para llegar a Marte. No sé si han hecho esa experiencia. Y bueno, se produce una invasión en en nuestro cerebro a través de lo que llamamos realidad virtual que nos hacen creer que nosotros estamos viajando en el espacio y aterrizamos en un lugar, Ah, ¿no? claro, Bueno, eso es un juego, eso es un juego. claro. Y uno sale divirtiéndose o no. No sé, yo no la pasé muy bien en eso porque no me gustó mucho. Fue muy rápido. Pero digo, eso también se puede utilizar para otras cosas. ¿Mm? De hecho, hay un montón de personas que utilizan la realidad virtual eh, para relacionarse. Bueno, y ahora ni hablar con la creación de inteligencia artificial que puede crear, bueno. Creo que ayer se los decía, estuve en un congreso de inteligencia artificial donde se nos explicó que hoy la inteligencia artificial ya tiene toda la información de la humanidad. O sea, toda la información que existe en la humanidad ya está en poder de la inteligencia artificial. Claro, y Bueno, sobre todo porque nosotros la brindamos no, abiertamente. no, por supuesto, porque la hemos brindado, Ujú. la hemos cargado de alguna manera, si lo queremos llamar
o referirnos en un lenguaje antiguo, ¿no? Eh, entonces, esta posibilidad de manipulación de la actividad cerebral podría influir en la forma de que una persona piensa o actúa sin su consentimiento, ¿no? Nos podrían hacer pensar, hacer desear, ¿m? Y principalmente atenta contra la capacidad de tomar decisiones de manera libre, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto no es eh, tanto el miedo, sino como la capacidad de reflexión. Y acá vamos a dar un ejemplo, ¿no? Ya, Eh, doctor, y ya el último, como sí, para sí, sí, terminar sí, 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 respecto a ese charlemos tema. porque es un tema muy, muy, muy nuevo, muy interesante y es el futuro, digamos. ¿Sí? Y justo sobre lo que habló de que podría influir en nuestras decisiones, me imagino que también se hace referencia a lo que mucho se escucha hoy en día, que dices, ay, tengo ganas de un helado y estás con tu teléfono al lado, ¿verdad? Dices, un helado de chispas de chocolate. Y pasa muchas de las veces que dentro de las políticas, por ejemplo, de las aplicaciones y así, se nos envía un mensaje desactualizado a la política de privacidad y nosotros nunca revisamos, solo podemos aceptar. Ujú. Y después de eso abrimos el teléfono y empezamos a ver publicidad de un helado con chispas de chocolate. Me imagino que también a eso se hace referencia, que también se puede, no sé si escuchó lo que decían que en las últimas elecciones del candidato Trump se hizo uso de esto como para hacer su gestión dentro de la población para que pueda ganar las elecciones. Es lo que yo he escuchado, no sé si realmente habrá sido verdad, pero me imagino que Bueno, también. eh, vuelvo a repetir, si las redes sociales o si el debate político actual en determinados países o en la mayoría de los países ha dejado el debate, ser el debate político tradicional, en el cual se abandonan por lo que sea, por la causa que sea, se abandona a los partidos políticos como mediador. Y hoy el medio ambiente del debate político sucede dentro de las redes sociales y las redes sociales se pueden manipular o se pueden dar tendencias o pueden influir o pueden crear un candidato Claro, o hasta me pueden crear un candidato por la inteligencia artificial. ¿Cómo no puede haber una manipulación específicamente de un resultado o al menos no una manipulación que determine, pero sí a darme inclinación hacia lo que uno puede pensar que es lo que sucedería, ¿no? Entonces, claro, digo, bueno, me parece que esto nos tiene que hacer, al menos tener una actitud crítica respecto del instrumento, que el instrumento puede ser bueno, pero también puede ser utilizado para intereses que no tienen que ver con el derecho, o que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con los intereses de grupos de carácter minoritario. Y a mí en ese sí, sentido me preocupa. No voy a claro, decir que me incluso, asusta, pero me preocupa. incluso, por ejemplo, recién escuché una persona que justamente se dedica al marketing y todo eso, y mencionaba que respecto a los partidos políticos, hay un encargado de crear una página, ¿no? Entonces suben constantemente videos de chistes, de anécdotas, de reflexiones. Entonces las personas dan inconscientemente seguir porque piensan que se trata de esos temas. Y cuando llega el momento de política empiezan a hacer como videos de desprestigio o así, ¿no? Para poder inclinar hacia las personas. Entonces, eso también pienso yo que Sí, sí, se por relaciona. supuesto que es así. Entonces aparece toda una realidad nueva que no tiene que ver ya con la interacción, como se decía antiguamente, cara a cara, sino con Claro, una virtualidad que no sabemos dónde está, digamos, al menos eh, claro, que nos condiciona y que nos invade el día a día. ¿Mm? Y que nosotros consideramos por cierta, o sea, a ver, voy a dar un ejemplo. Yo estoy dando una clase en Buenos Aires, ustedes están en distintos lugares de Ecuador y damos por cierto que esto está sucediendo, ¿no? claro que sí.
Pero bueno, ninguno de nosotros nos puede tocar, nos podemos oler, podemos ir a certificar que esto está sucediendo, pero damos por cierto que esto está pasando. Bueno, esto es una nueva realidad. Esto es una realidad que hace ¿cuánto? 20 años no existía. No Claro, menos. incluso, por ejemplo, lo de las clases virtuales y realidad creo que se empezó a usar más a partir de la pandemia. Exactamente, Que ya exactamente. había, sí, pero no se usaba ni se No, desarrollaba como ahora. una nueva forma de realidad. Sí, Jorge, Jorge, Hola, buenas noches. Un gusto, interesante lo que están hablando. Bueno, por acotar algo, estos temas de tecnología que ahora se está viendo es mucho, es los delitos cibernéticos. exactamente. Utilizan el tema de las redes sociales para estafar, bueno, para cometer algunos delitos. Como decía la compañera que me antecedió la palabra, indica de que cuando uno ingresa a una página, digamos, social y de pronto le bombardean con la misma publicidad. Eso se llama dentro de del tema de la tecnología, son los intereses. Por ejemplo, si usted ingresa a una página, por ejemplo, buscando casas y de comprar una casa, por ejemplo, entonces inmediatamente le va a llenar a usted en su red social solo de venta de casas. Entonces, eso es el tema de de los intereses que maneja las páginas sociales. En ese sentido, da mucho para facilidad para el delito cibernético. A veces uno se ingresa a una página donde dice se presta dinero, por ejemplo, y hay muchas de esas páginas que lo estafan. Entonces, al poco tiempo a usted le llegan un montón de publicidad que están prestando dinero. Entonces, usted ahí es presa fácil de ese delito. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Gracias. Sí, por supuesto que sí. Bueno, volvemos a lo mismo, eso es una nueva realidad, la transacción virtual, si querés llamarlo de alguna manera. Esto es algo nuevo. Eh, Así que bueno, lo mismo que venimos hablando. Danilo, le paso la Doctor, palabra. buenas noches, compañeros, buenas noches. Efectivamente, hoy en el día y en el ámbito militar lo llamábamos como el quinto dominio de la guerra, doctor. Y esto se llama el dominio del espacio, de lo que no se puede topar, y es respecto del avance de la tecnología. Entonces, el que domina la tecnología, el espacio como tal, que es desconocido en su totalidad todavía, entonces domina todo lo que usted desea, doctor. Es una acotación nomás que quería hacer. Sí. En orden de estos derechos biotecnológicos, les quiero dar un ejemplo, que es Neuralink, de un hombre que ustedes deben conocer, que es Elon Musk. Neuralink es una empresa neurotecnológica que inventó este hombre en 2016 con el objetivo de desarrollar interfaces cerebro-computadora que permitan la conexión entre el cerebro y la computadora. Y acá vamos al ejemplo del hombre este que estaba en la silla de ruedas. ¿Cómo era? Ah, se me olvidó. El premio Nobel. Stephen Hawking. Stephen Hopkins. La idea detrás de Neuralink es facilitar la interacción gracias, entre el cerebro y la tecnología, abriendo una puerta a una serie de aplicaciones que tienen un significado en la medicina, en la neurología y en otras áreas, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo de Neuralink, por ejemplo, de Elon Musk? Restaurar funciones perdidas. Es ayudar a personas con discapacidades neurológicas como la parálisis o los trastornos a recuperar ciertas funciones perdidas. Por ejemplo, se espera que la interfaz pueda eh, eh, permitir que el paciente controle un dispositivo, por ejemplo, una prótesis o un teléfono, con su mente y restaurar el movimiento de las personas con parálisis. Desarrollar un cerebro de alta capacidad.
Munch había hablado de un futuro donde las personas puedan aumentar su capacidad cognitiva mediante la integración al cerebro, miren lo que se está pensando, de la inteligencia artificial. O sea, conectar inteligencia artificial al cerebro humano. Esta visión, colegas, de aumentar el cerebro va más allá en este caso de reparar funciones perdidas y sugiere de mejorar la capacidad cognitiva tales como la memoria, la velocidad del pensamiento y el aprendizaje. Y Neuralink busca, tercer punto, crear una interfaz directa que elimine las barreras entre el humano y la máquina. En este sentido, la idea sería que las personas podrían interactuar con tecnología de manera mucho más rápida y eficiente que con los métodos tradicionales, como teclados, comandos de voz, pantallas táctiles, la incorporación de chips, la incorporación de elementos subcutáneos. ¿Mm? Eh, es más, inclusive se está investigando, por eso digo, es terrible todo esto, la posibilidad de que las personas descarguen o compartan pensamientos, ¿Mm? Creando una forma de comunicación más directa. O sea, todo lo que uno iba viendo en su momento eh, en las películas de ciencia ficción, eh, es un poco lo que este tipo de investigaciones viene a traernos. ¿Cómo funciona Neuralinks? Eh, Primero con tecnología de lo que se llama tecnología de hilos finos, que es un dispositivo que utiliza hilos extremadamente finos, mucho más delgados que un cabello humano, para minimizar el daño del tejido cerebral durante la implantación. Se produce un implante. Y estos hilos están diseñados para conectarse con las neuronas y captar la actividad eléctrica del cerebro. Un segundo punto es la cirugía asistida por robot. Neuralink ha desarrollado un robot quirúrgico especializado para insertar estos hilos en el cerebro en forma precisa y controlada. Este robot es fundamental para hacer el procedimiento sea más seguro y menos invasivo que una cirugía tradicional. Y por último, eh, las comunicaciones bidireccionales, en el cual el dispositivo que se inserta no solo puede leer señales del cerebro como pensamiento o intención, sino también enviar señales al cerebro. O sea, no solo lee, sino que se le envía. O sea, y acá está uno de los problemas que esto tiene, no solo se abre la posibilidad de leer el estado del cerebro, sino también de estimularlo desde afuera. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer, colegas? ¿Qué puedo hacer si lo puedo estimular desde afuera? Manipularlo. Lo puedo manipular, colegas. Lo puedo manipular. Entonces, qué aplicaciones eh, o, o impactos puede traer esto? Algunos. Tratamientos médicos, obviamente Neuralink trabaja para la parálisis, tiene potencial de ayudar a personas con parálisis cerebral, permitiéndoles controlar dispositivos como computadoras, sillas de ruedas o prótesis con su pensamiento. También la tecnología puede ser utilizada para tratar trastornos como por ejemplo el Parkinson, la epilepsia, la depresión, la ansiedad, mediante la estimulación directa de ciertas áreas del cerebro, restaurar la visión o la audición, puede eventualmente restaurar estas capacidades sensoriales perdidas, inclusive la vista. También puede dar a largo plazo, puede permitir
el aumento cognoscitivo, es decir, mejorar la capacidad mental humana, o sea que los usuarios podrían acceder a información externa, externa directamente de la red. O sea, nosotros mentalmente podríamos estar conectados directamente a la red. Imagínense lo que sería eso, ¿no? Mejorar su memoria o comunicarse de manera inalámbrica con otros usuarios. Y obviamente uno de los objetivos, por eso uno, ¿saben cuál es la fortuna de MUX, de Elon Musk? No, doctor. 44.000 millones de dólares. Uno Ah, po- entiende, entonces, leyendo Poquito todo nomás, esto. doctor. ¿Eh? Poquito nomás, digo. Está un poquito nomás, nos podría compartir unos pesos a nosotros, ¿no? Unos Sí, dólares. no vendría mal. No vendría mal. Eh, entonces acá aparecen algunos problemas importantes que plantea este tipo de tecnología, ¿no? Em, si es posible escribir y leer en el cerebro, ¿cómo se protegen los pensamientos privados y los recuerdos privados de los usuarios, colegas? Además, ¿qué control externo, si yo puedo externamente controlar, cómo puedo hacer para que este control externo, como decíamos, de influir, no sea utilizado por un gobierno o por una empresa para manipular pensamientos, decisiones, emociones? Eh, Respecto a la seguridad y a los riesgos médicos, lo que podemos decir que a pesar de los avances tecnológicos, el implante de dispositivos en el cerebro siempre lleva riesgos y la posibilidad de efectos secundarios no deseados, como por ejemplo un daño cerebral o una infección, ¿no? Y después otro tema que me parece que también es clave, principalmente en el mundo, en el lugar que nosotros estamos ubicados, que es la cuestión de accesibilidad y desigualdad. Como muchas tecnologías emergentes, colegas, puede haber una brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no. Si estos tratamientos se convierten en tratamientos caros o exclusivos, como hasta ahora lo son, lo que podría hacer simplemente es aumentar la desigualdad en la sociedad, especialmente en lo que respecta a la mejora física o la mejora cognitiva, ¿no? Eh, Esto lo que podemos decir es que es una iniciativa de las más ambiciosas que hay entre cerebro y computadora y neuroderechos, y su impacto potencial es enorme y sus desafíos es enorme. Pero principalmente el mayor desafío que nos plantea Neuralink es el planteo de las cuestiones éticas. Sobre hasta qué punto uno puede permitir o se puede permitir la lectura, la manipulación del pensamiento de las personas y cómo protegerla para que los neuroderechos lo estén. Y en ese sentido, les quiero compartir la experiencia de un país que produjo una ley de neuroderechos, que es Chile. ¿Alguien levantó la mano? Yo, doctor, se me Sí, fue. Solo, bueno, pero aprovechando la oportunidad, justo, no sé si se relaciona mucho al tema, pero me llegó a la mente lo del último juicio que tuvo el creador de Facebook, en donde, digamos, él decía que no, mm, que su programa no perjudicaba a nadie. Entonces, un juez le hizo la pregunta. Señor, ¿y a usted le gustaría que en este momento le compartieran la información del hotel en donde usted se está quedando a todas las personas? claro, Entonces, él lógicamente dijo que no. Justo eso se claro, me vino a la mente. claro.
obviamente. Hay cuestiones que muchas veces no se preguntan o no se responden correctamente porque uno no se pone en lugar del otro. ¿Mm? Exactamente. Si yo no me pongo en el lugar del usuario, del que se conoce todo, del que se le investiga todo, del que todo el mundo sabe lo que hace, no tengo respuesta a esa pregunta, pero si lo hago, sí la tengo, ¿no? Y ahí me parece sumamente importante. Sí, Wilson, adelante. Bien, mi estimado doctor, bueno, yo pienso que un poco relacionado al tema que usted está tratando eh, hace muchos años, o sea, hace más de unos 30 años atrás, eh, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, no sé si le ha escuchado, la Compañero, NSA, se le fue el audio. conocida No sé si solo soy internacionalmente, yo. ellos tienen todas las bases de datos que se comunican, ahí trabajan los mejores lingüistas, los mejores analistas, o sea, lo mejor de lo mejor a nivel universal se encuentra enlazado a lo menos en lo que tenía que ver antes con telecomunicaciones, en las redes, que tiene que ver con la fibra óptica está bajo el control de la NSA. De ahí, por ejemplo, todas las plataformas de igual forma ya se han convertido, todas las plataformas que tienen en este momento almacenada casi toda la información a nivel universal ya son de carácter privado, ya porque vieron también un sistema de monetización que varió en muchos aspectos, pero en realidad con todo lo que usted está indicando, inclusive de este proyecto de Helium Mod, inclusive ya tiene muchas fallas, inclusive lo que originó mismo en esta semana, lo que lo originó con el presidente de los Estados Unidos, están teniendo demasiadas pérdidas porque China se les está yendo del control. O sea, China definitivamente tiene los mejores lingüistas informáticos, están muy avanzados y desarrollados en muchos aspectos de estos, inclusive con las mismas IA gratuitas que están lanzando ya al mercado, que ya rompen ese esquema de monetización. Sí, estuve leyendo un artículo que estamos ante una nueva Guerra Fría. Estados Unidos-China. Esta es la nueva Guerra Fría, ¿no? Y la Guerra Fría se va a dirimir no en el campo militar, sino en el campo de la tecnología. Y la derrota va a ser quién puede desarrollar una tecnología que pueda oprimir a la tecnología del rival, ¿no? Esta va a ser la gran pelea. En ese sentido, les comento brevemente esta ley de nuevos derechos, de neuroderechos, en la cual, convirtiéndose que en el 2022, Chile hace muy poco em, aprobó un proyecto que incorpora en el marco legal, convirtiéndose en uno de los primeros países que regula, ¿no? Em, Chile en ese sentido fue uno de los países pioneros en la discusión de estos derechos de cuarta generación. em, Y los neuroderechos surgieron como una respuesta al rápido desarrollo de tecnologías que permiten la manipulación y el monitoreo de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, la posibilidad de acceder a la mente humana mediante dispositivos como la interfaz que recién les decía, cerebro-computadora, plantea interrogantes sobre la privacidad, la autonomía y el control mental. Chile ve estos riesgos y toma la iniciativa para proteger estos derechos individuales frente a estos avances. Y la propuesta de la ley fue inspirada en la preocupación sobre los futuros o los posibles abusos potenciales de la tecnología que pueden modificar, influir, incluso leer el pensamiento, el sentimiento o los recuerdos de la persona y que influyen sobre la privacidad y sobre la autonomía de la voluntad frente a la interferencia externa. En ese sentido, Chile nos da
Doctor, está apagado el micrófono. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahí sí. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Chile respecto a lo que son los neuroderechos? Nos definen los neuroderechos como un conjunto de derechos que buscan proteger la integridad mental de los individuos frente a las tecnologías que interfieren directamente en el cerebro y en el sistema nervioso. ¿Qué contempla la legislación chilena? La protección a estos cuatro derechos en principio, ¿no? Primero, el derecho a la privacidad mental, que reconocen que las personas tienen derecho, miren lo que estamos discutiendo, ¿no? A que sus pensamientos, recuerdos y emociones no sean leídos, transmitidos ni modificados sin su consentimiento explícito. Un poco lo que hoy, en algún punto, lo que nos decía la colega cuando la inteligencia artificial nos lee los gustos, o nos escucha y nosotros y nos empiezan a manipular con determinada propaganda o determinadas cuestiones que van apareciendo, ¿no? Obviamente que este derecho a la privacidad mental también implica que no sean transmitidos ni modificados sin el consentimiento nuestro y principalmente lo que enfoca este derecho es a evitar el acceso no autorizado de la información cerebral. El derecho a la libre voluntad. Este derecho protege la capacidad de las personas a tomar decisiones autónomas sin ser manipuladas o influenciadas por tecnologías que interfieran en el pensamiento o en la emoción. Poco parecido a lo que veníamos hablando, ¿no? Tercero, el derecho a la no discriminación cognitiva. Y en este sentido se protege a los individuos a cualquier forma de discriminación que pueda derivarse en su capacidad cerebral, ya sea por fallos naturales o por alteraciones inducidas en la tecnología. O sea, lo que la ley busca en este caso, queridos colegas, es evitar que las personas sean tratadas de manera desigual debido a la mejora tecnológica o al déficit mental. Piensen acá cuando hablamos de personas con algún tipo de discapacidad mental, qué es lo que pasaría, ¿no? Y por último, lo que vamos a llamar el derecho a la integridad mental, y este derecho garantiza que las personas no sean sometidas a intervenciones tecnológicas que puedan alterar su mente o cerebro sin su consentimiento, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué tendría o qué protegería? Derecho a la privacidad mental, derecho a la libre voluntad, derecho a la no discriminación cognitiva y derecho a la integridad mental. ¿Y cuáles son los componentes de la ley de neuroderechos chilena? Formalmente ley, la ley se llama Ley sobre la protección de los derechos de la mente humana, este es el título exacto, establece varias disposiciones. Les decía, uno, protección de la privacidad mental. Reconoce la necesidad de una legislación específica, colega, para evitar que dispositivos tecnológicos como la interfaz cerebro-computadora sean utilizados para espiar, manipular los pensamientos o emociones de las personas. El acceso a la actividad cerebral solo puede realizarse con consentimiento informado y explícito del individuo. Fíjense que si ya no hay posibilidad de dar consentimiento, no sería posible en principio este tipo de tecnología. Segundo, establece principios de uso ético y responsable en normas o regulación de la neurotecnología y la implementación de salvaguardias para evitar abusos y asegurar que las personas sean conscientes de los riesgos asociados a la tecnología. Tercero, y miren qué interesante, se crea una agencia nacional, y esto es importante,
encargada de supervisar el desarrollo y la implementación de tecnologías que incluyan la manipulación cerebral. Y este organismo es responsable eh, de garantizar que esas tecnologías sean utilizadas de manera ética, respetando los derechos fundamentales de las personas. Eh, obviamente, aparecen los derechos en el ámbito de la neurociencia y la inteligencia artificial, otro gran tema. La ley no solo aborda los dispositivos que interfieren en el cerebro, sino que también la implicación de la inteligencia artificial, otro tema terrible, que avanza no año a año, sino mes a mes, ¿no? La inteligencia artificial ha avanzado del año pasado a este año de una manera asombrosa. ¿Mm? Eh, terrible. Eh, principalmente en lo que respecta al impacto que este tipo de tecnología puede tener en la capacidad cognitiva humana. Eh, y en ese sentido hay que tener una capacidad práctica de adaptación de la legislación a medida que avanza la inteligencia o que avanza perdón, o que se realiza el avance tecnológico. Eh, y obviamente la ley busca prevenir, como lo dice el punto 5, la no discriminación basada en el estado mental. O sea, que las capacidades mentales de una persona, ya sea como consecuencia de una condición médica o de una mejora tecnológica, no sea alterada en su capacidad cerebral. ¿Mm? O sea, la ley chilena, colegas, es significativa no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es una de las primeras que tienen este tipo de normativa y se reconocen los nuevos derechos como una nueva regulación tecnológica que afecte la mente humana. Es muy importante esta norma, aparte es modelo, y principalmente hay otros países que observamos esto por el avance del cerebro computadora, ¿no? Y principalmente, eh, como para agregar, la legislación pone en manifiesto la necesidad de que existan eh, mm, eh, investigaciones y profunda autonomía del respeto de las personas de la persona humana, y principalmente evitar que las leyes de los nuevos derechos buscan evitar principalmente, queridos colegas, que el desarrollo tecnológico avance más rápido que la legislación que protege los derechos de las personas. Y este es uno de los grandes, grandes desafíos. Eh, en ese sentido, vamos a tener desafíos de carácter técnico, em, donde a pesar de los avances de la ley, queridos colegas, la tecnología sigue siendo una frontera compleja, yo diría de desconocimiento, ¿m? Eh, y principalmente teniendo en cuenta que toda esta idea de interfaz cerebro-computadora está en etapa experimental y hoy por hoy no podemos tener certeza, queridos colegas, de los efectos en la salud mental y física de las personas que utilicen este tipo de tecnología que aún no está todavía plenamente investigada. Segundo punto que me parece importante, la necesidad de la protección frente a los abusos y a la manipulación, eh, dado que a medida que las tecnologías o las neurotecnologías se desarrollan, podrían surgir nuevos problemas por la manipulación de la mente. Y vuelvo al punto anterior, es sumamente importante que la legislación acompañe este tipo de avance, eh, principalmente cuando pueden existir gobiernos, corporaciones o individuos malintencionados que aprovechen esta circunstancia para realizar manipulación. Y por último, un tema que vengo
diciéndoles desde ayer o desde hoy que tiene que ver con esto, en un mundo donde hay gran desigualdad, si la tecnología se vuelve accesible para una pequeña élite o para aquellos que tienen pocos recursos, podrá degenerar en una nueva desigualdad social, ¿no? Y en ese sentido yo diría que la ley debería abordar estos desafíos para evitar el acceso a la mejora tecnológica, ¿no? Y yo le diría que en este sentido, como para concluir este punto, Chile ha dado un paso sumamente importante para reconocer y proteger los neuroderechos, entendiendo que esta integración tecnología-cerebro humano plantea riesgo para la privacidad y para la autonomía de la persona. Y esto la ley chilena lo ha visto y es un modelo en lo cual nosotros podríamos seguir como países o estudiarlo, garantizando principalmente a los ciudadanos que puedan tener una intimidad mental plena, diría de alguna manera, y evitar este tipo de desafíos, ¿no? Y me parece que en este sentido la ley chilena va por el buen camino. No sé qué piensan ustedes. Em, bien, ¿qué hora es? Por 19. aquí 7:29. Bueno, ¿les parece si hay alguna pregunta? ¿Les parece que dejemos aquí o quieren que avance un poco más? ¿Qué les parece, colegas? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Resultó interesante el tema porque es un campo futurista, digamos, de alguna manera, ¿no? Es una visión del derecho moderna y principalmente pensando en la necesidad de ayornarnos a este nuevo fenómeno. Muy interesante, muy de actualidad, doctor. Sí, mañana voy a avanzar un poquito más. Mañana no tenemos clase la semana que viene, pero voy a ver si lo termino esto porque hay dos o tres cositas más. Em, Principalmente les quiero traer un caso que es el caso Sogelsma, para mostrarle. Es un tema de... A mí me da un poquito de escozor este tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, nos encontramos en un desafío continuo y mi gran pregunta es cómo hacer lo que les decía a último momento, colegas, cómo hacer para que el avance tecnológico esté regulado de alguna manera por el derecho y no caigamos en vacíos legales donde el hecho o la tecnología pueda estar desatada a los intereses que no tienen que ver con la ética y que tienen que ver con la manipulación y bueno, y saben que cada vez vivimos en una sociedad más vulnerable en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es uno de los desafíos fuertes que tenemos como sociedad, y principalmente como sociedad jurídica y como gente interesada en el campo este, ¿no? Y que también tiene que ver con la formación no solo de la regulación, sino que también de la política criminal en caso de haber violación o mala utilización de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, este es otro campo de la política criminal que va a resultar necesario regular para cuando existan delitos que tengan que ver con esto. Que Estimado por ahí los doctor. más grandes no lo vamos a ver, pero los más jóvenes sí que seguramente lo van a ver, porque esto es una nueva tecnología que vino para quedarse, ¿no? Sí, estimado doctor y compañeros, justo eso quería acotar que es un tema muy interesante, sobre todo innovador, que estoy segura que dentro de muy poco tiempo se escuchará mucho más respecto al tema. Eh,
incluso el intentar, digamos, acoplar el derecho a esta nueva actualidad y realidad, sí resulta un poco difícil, pero nada imposible. Respecto a Ecuador, por ejemplo, sí se encuentra un poco atrás sobre este avance legislativo, sobre todo porque cosas como el ciberbullying, por ejemplo, recién en el 2022, sí, no, 2022-2023, si no me equivoco, fue descrito dentro del Código Penal. Y no tanto como ciberbullying, sino como acoso en el 151.4 o 5, algo así, si no me equivoco. Entonces recién es como un tema nuevo que se está desarrollando. Sí, es así, coincido con usted. O sea, son temas nuevos que crean nuevas relaciones jurídicas, que crean nuevos conflictos que el derecho va a tener que venir a solucionar, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué nos sirve esto, este tipo de encuentro? Bueno, al menos de ver someramente, tener una idea de por dónde están viniendo también el nuevo conflicto jurídico, que ya no es solamente el viejo conflicto jurídico, la vieja relación con la propiedad, la economía, sino que aparece todo un tema de la tecnología que es necesario regular y al menos ponerle algún tipo de condicionamiento. ¿Mm? Así que bueno, veremos. Bueno, colegas, ¿alguna otra pregunta? Bueno, espero Reservo para la otra que... semana, doctor. Espero que estén más o menos conformes de cómo va el curso. Me gustaría saber si están más o menos conformes, si les parece que está faltando algo. Yo trato de... Voy a ver si después subo algún material al aula respecto de esto. Así ustedes tienen como para ir leyendo. Y, y bueno, nos vamos a ir encontrando, si Dios quiere, el lunes que viene. Lunes que viene en Argentina es feriado, pero yo trabajo igual, voy a trabajar con ustedes. Así que nos veremos. Muchas gracias, doctor. Gracias, ¿Eh? profe. Un Una gran buena noche. abrazo y bueno, que Gracias, gane el doctor. Ecuador. Buenas noches, Gracias, doctor. compañeros. Una Buenas buena noches, noche. doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Muy amable, gracias. Buenas noches, Gracias, doctor. Una doctor. buena noche. Vaya a ver el partido que está ganando Colombia, doctor. Está ganando Colombia y nos acaban de anular un gol. Buena noche, mi doctor. Cibertecnología.